Hemos estado estudiando Mateo capítulo 7, el final del Sermón del Monte, y estábamos hablando de quiénes asisten a una iglesia, cuántos tipos de personas asisten y se congregan en una iglesia. Y de esas 4 personas las definimos de la siguiente manera. Hay personas que van a una iglesia que son creyentes, son cristianos. Hay otros que creen que son cristianos, pero no son cristianos. Hay una tercera categoría, que son aquellos que son cristianos, que no han crecido todavía espiritualmente y por las adversidades y todas las cosas que vienen a su vida pueden entender o pueden dudar de que verdaderamente son creyentes, pero eso se fortalece a medida que van conociendo al Señor. Y hay otros que se congregan, pero simplemente no son cristianos. Hemos estado hablando acerca de eso, con una intención, con la intención de que ya llegando al final de este año 2025, pongamos en nuestra mente y nuestro corazón una pregunta para evaluarnos. ¿Realmente yo soy cristiano? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué me congrego cada semana? ¿O por qué dejo de congregarme cada semana también? Que busquemos en nuestro corazón la respuesta a estas preguntas con la intención de seguir adelante, con la intención de buscar al Señor y de crecer cada día más en Él. Y quiero que vayamos al mismo texto que fuimos la semana pasada, Mateo capítulo 7, pero en esta ocasión no solamente vamos a leer hasta el verso 23, sino que vamos a leerlo hasta el verso número 27. Vamos a leer Mateo capítulo 7, los versos del 21 al 27, la conclusión del Sermón del Monte. Estos versos que vamos a leer en el día de hoy ya son parte del cierre de la invitación que Jesús hace a sus discípulos después de predicarle estas palabras. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros. A ti sea la gloria y la honra. En este momento estamos delante de tu palabra con la intención de que tú nos edifiques. Quita, Señor, cualquier situación que impida que tu palabra sea predicada y recibida. Háblanos por medio de ella, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La segunda parte de este verso, del verso 21, nos enseña de manera clara lo contrario a lo que vimos en una ocasión anterior. Decíamos y vimos lo que dice la primera parte del texto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estuvimos hablando que cuando se reconoce a Cristo, a Jesús, como el Señor, se está reconociendo tal cual significa
esta palabra, se está reconociendo como el soberano, el gobernador del universo, aquel que tiene toda la autoridad sobre nosotros. Pero vemos que no es suficiente reconocer eso. Vemos que el Señor dice, tú puedes decir Señor, Señor, y no necesariamente ser un verdadero cristiano, no entrarán al reino de los cielos. Y la segunda parte nos dice lo contrario, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo primero que vemos en este pasaje es un contraste absoluto. El Señor no presenta una opción intermedia. O estás o no estás. O estás conmigo o estás contra mí. O recoges conmigo o desparramas, como dice la palabra. Aquí hay dos grupos de personas, los que dicen Señor, Señor, pero están fuera del reino, y los que hacen la voluntad del Padre, y son aquellos que entran. Unos son falsos creyentes y otros son verdaderos creyentes. Lo que nos está enseñando aquí, que podemos reconocer a Cristo, entender que estamos reconociendo al Señor y vivir toda nuestra vida engañados, fundando nuestra vida y nuestra confianza en cosas externas que nos pueden hacer lucir bien delante de los hombres, pero que al presentarse delante de Dios no son suficientes. Y el único fruto que nos dejan es escuchar las aterradoras palabras del Señor que dicen, apártate de mí, no te conozco, tú eres un hacedor de maldad. Estas personas no son realmente creyentes porque han vivido una vida de devoción sin conversión, una vida de erudición sin obediencia. Tienen una vida de emoción, pero no experimentan una transformación en su vida. Tienen una vida de acción, hacen muchas cosas, pero no tienen la salvación que viene de Dios. Pueden hacer muchas cosas para Dios, pero no conocen a Dios. Y eso tiene que llevarnos una vez más a la pregunta con la que queremos evaluar nuestra vida. ¿En qué grupo estoy yo? ¿En cuál de los dos bandos estoy yo? ¿Soy realmente cristiano? ¿Cómo puedo evaluar estar yo seguro de mí mismo en cuanto a la fe? ¿Cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? El Señor nos lo dice de manera clara en este texto. Los que van a entrar son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La clave de esta segunda parte del texto inicia con la palabra hacer. Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y qué significa eso? Aquel quiere decir, si hay gente que está haciendo y no puede entrar al reino de los cielos, ¿qué significa entonces este hacer que aparece aquí? Esa palabra que nosotros tenemos allí tiene el sentido de alguien que lleva a cabo o que realiza una determinada acción. Nos lleva a ver que aquellos que son cristianos viven bajo la voluntad de Dios en su vida. Y entonces surge otra pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Si Él está diciendo los que entrarán al reino de los cielos son los que viven bajo la voluntad de mi Padre, tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Esa es una pregunta que tiene una respuesta que no es subjetiva. No tiene una respuesta escondida. Constantemente estamos pensando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? En este pasaje no tiene nada misterioso lo que Él está diciendo, porque esa voluntad ha sido explicada a lo largo de todo el Sermón del Monte. Recuerda que Mateo 7:21 forma parte de la conclusión de ese sermón. Por lo tanto, la manera correcta de interpretar la voluntad de Dios en este texto es haciéndolo o verla a través del contexto del Sermón del Monte. Pero quiero que tú recuerdes algo también, mi hermano. Tenemos que recordar que lo que Jesús está hablando aquí no es cómo alguien puede llegar a ser cristiano, sino cuál es la evidencia de que alguien es cristiano.
Lo que el Señor está hablando en el Sermón del Monte aquí es cuál es la manera en cómo un cristiano debe vivir. No cómo vas a llegar a ser cristiano, sino si verdaderamente tú vives y cumples la voluntad de Dios en este pasaje. El mismo Jesús lo da por sentado. Es por eso que Él dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Él está dejándonos ver que a la gente que le está hablando aquí son gente que entienden que son creyentes. Y eso es fácil de saber. Mateo capítulo 5, versículo 1. Él dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor le está hablando a sus discípulos, está hablando con gente que lo conoce, que está con Él, que está viviendo y aprendiendo de Él. La multitud aprovechó la ocasión, pero la dirección iba a aquellos que son sus discípulos. Por eso, después de enseñar todas estas cosas, el Señor les dice, ahora yo quiero que ustedes se evalúen, porque no todo el que dice que es mi discípulo es un verdadero discípulo. Es lo que el Señor le está diciendo. Es lo que nos está diciendo a nosotros. No todo el que dice que es un cristiano es un verdadero cristiano. Por eso tenemos esta evaluación delante de nosotros, y para evaluarnos y saber cuál es la voluntad de Dios, entonces tenemos que ir al Sermón del Monte. ¿Y qué nos enseñó el Señor allí? Si le damos una visión panorámica, una revisión al Sermón del Monte, podemos ver que en Mateo capítulo 5, donde inicia, el Señor comienza describiendo cuál es el carácter, cuál es la vida, cuál es la forma de vivir de un verdadero cristiano. Por eso nos habla de las bienaventuranzas. Comienza a definir nuestro carácter y un poquito más adelante dice que un cristiano tiene un testimonio definido porque es la sal y la luz de la tierra y este mundo, dice la palabra. Un creyente, según el Sermón del Monte, es alguien que en ese carácter tiene una justicia mayor. Por eso en el versículo 20, él dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque está hablando de que debemos tener una conducta no que sale desde afuera, sino desde adentro, que se refleja desde nuestro interior, que tiene una obediencia profunda desde el corazón al Señor. En el capítulo 6, entonces, él habla de la devoción de esta gente. En el capítulo 5 habla de su carácter, de su vida. En el capítulo 6 habla de su devoción hacia Dios. Y comienza diciendo que tenemos que procurar, debemos crecer en una devoción verdadera, sin hipocresía. Por eso él le habla allí de desarrollar prácticas espirituales, dar, orar, ayunar en secreto, como dice la palabra, buscando el reino de Dios por encima de todas las cosas. Un poquito más adelante, entonces, habla de que esa devoción debe ser con un corazón libre de idolatría, sobre todo de la idolatría a las cosas materiales. Por eso él le dice, no se preocupen por las riquezas. No se preocupen si van a comer, si van a beber, porque tu Padre Celestial sabe que tú necesitas esas cosas. Y después de hablar de ti mismo, de hablar de tu relación con Dios, en el capítulo 7 entonces, él pasa a hablar de nuestra relación con los demás. Relaciones que son gobernadas por el discernimiento, por la humildad, por el amor hacia los otros. Relaciones que vienen con un compromiso verdadero con el Señor, no con una práctica, una mera práctica religiosa. Y termina diciendo una relación que afecta a todo porque está fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. A todo eso que él habla en el Sermón del Monte es lo que Jesús se refiere cuando dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, mis hermanos, que cuando nos preguntamos qué es hacer la voluntad del Padre, podemos decir vivir una vida transformada por las leyes del reino de Dios que encontramos aquí en el Sermón del Monte. Vivir o hacer la voluntad del Padre es vivir como Cristo enseña en el Sermón del Monte. Cuando tú analizas todo lo que está allí, vamos a ver que son cosas que no dependen del exterior, sino de nuestro interior.
todas dependen de, como dice el versículo 21, no de decir Señor, Señor de la boca hacia afuera, sino verdaderamente de tener una relación que busca conformarse al corazón y a la ley que el Señor nos ha dejado. Ahora tengo otra pregunta. Si ya sabemos a qué nos manda a hacer, si ya sabemos cuál es la voluntad del Padre, entonces tenemos que preguntarnos cómo llevamos a cabo esa voluntad. Y al hacernos esa pregunta, entonces podemos traer algunas aplicaciones a nuestra vida que nos enseñan verdaderamente qué significa ser un cristiano. Pudiéramos hablar de distintas cosas. Pudiéramos definir un cristiano a través de diversas perspectivas que manejamos. Pero yo quiero ver qué significa ser un cristiano a través de lo que enseña la palabra de Dios y de lo que nos aplica el Señor en este texto. Y lo primero que podemos ver es que ser cristiano es tener una vida de conversión. Recuerda de que hablábamos de que no ser cristiano es una cosa y ser cristiano es otra. Porque ser cristiano no significa una vida de práctica de devoción, de erudición, de emoción, ni de acción. Ahora, ser cristiano significa tener una vida de conversión. Y cuando hablamos de conversión, estamos hablando de tener una vida de arrepentimiento. Una vida donde reconocemos nuestros pecados y poniendo nuestra confianza absoluta en Cristo, abandonamos nuestros propios caminos para vivir los caminos de Dios. Caminos que han sido definidos por Él aquí en el Sermón del Monte. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3. Cuando le dijo, en verdad te digo, Juan capítulo 3, verso 3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerda que Nicodemo era un maestro de la ley, principal en la sinagoga. Y viene el Señor y le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y el Señor le dice en el verso 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo en Mateo 7:21, nuestro texto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, verá el reino de Dios. Necesitamos algo, necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo, tener una conversión real, es el único medio a través del cual el hombre puede hacer la voluntad de Dios. Así que tú puedes estar tratando de hacer muchas cosas para Dios. Tú puedes estar tratando de que tu vida cambie, de saber que tienes estas situaciones pecaminosas. Si tú quieres encarrilarte en el camino del bien, tú quieres ser una persona diferente. Permíteme decirte que sin Cristo eso no es posible. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocer a Dios, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos abandonar nuestro pecado, necesitamos arrepentirnos de ellos y confiar en Cristo, porque no importa la devoción, ni todo lo que puedas saber acerca de Dios, ni todo lo que te emocione saberlo, no importa incluso todo lo que tú puedas hacer, incluyendo si dices que lo haces para Dios. Si no hay una conversión, si no naces de nuevo, no hay alternativa para poder hacer la voluntad de Dios, no hay manera de entrar en el reino de los cielos. No la hay, no la hay. No hay un camino alterno. El mismo Sermón del Monte dice hay dos caminos, la puerta ancha y la puerta estrecha. La puerta ancha, en el camino que muchos entran, te conduce a la perdición. La puerta estrecha, el camino que te conduce en la voluntad del Señor, pocos lo encuentran, pero es el camino que te conduce a la vida. Necesitamos conocer al Señor. Esto es así, mi hermano, por lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. También mira lo que dice el libro de Romanos. Los que están en la carne
no pueden agradar a Dios. No puedes hacer la voluntad de Dios si primero tu corazón no ha sido renovado por Dios. Aunque toque perico ripiado, no puedes. Pero mira otra cosa que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, dice que la única manera de andar como Él anduvo es si permanecemos con Él, es si le conocemos a Él. Mis hermanos, conocer al Señor, la conversión, como popularmente decimos, entregarle tu vida a Cristo, es el punto de partida para una vida verdaderamente cristiana. El que no se convierte de sus pecados no es un cristiano. El que no reconoce a Cristo, no solamente diciendo Señor, Señor desde afuera, sino diciéndolo desde un corazón arrepentido, que lo reconoce a Él como el necesario para tu vida, no puede tener una vida verdaderamente cristiana. ¿Sabes lo que pasa con nosotros? Que todo intento de obedecer a Dios y de hacer su voluntad sin conversión va a terminar en frustración. Te va a llevar a una vida de orgullo donde tú entiendes que tú no necesitas a Dios porque tú puedes hacerlo por ti mismo. Te va a llevar a una vida de hipocresía donde tú quieres mostrar algo delante de los hombres, pero Dios conoce tu corazón, Dios sabe que no es real. Necesitas conocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador para poder vivir como Cristo. Eso es importante y quiero que le prestes atención. Préstale atención si conoces a Cristo como tu Salvador. Préstale atención si crees que conoces a Cristo. Préstale atención si no conoces a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si tuviéramos que cumplir la voluntad de Dios sin tenerlo a Él en nuestro corazón, en nuestro propio esfuerzo, no tendríamos ninguna esperanza de poder entrar al reino de los cielos. No tendríamos ninguna esperanza porque no tenemos manera de lograrlo. No tenemos manera de lograrlo. Buscar el reino de Dios, tratar de cumplir su voluntad en nuestra propia fuerza y al margen de la salvación, nos va a llevar a la más absoluta desesperación. Te va a llevar a una condición que tú no vas a poder resistir. Porque solamente con Cristo en tu corazón y con la obra de Cristo, nosotros podemos hacer la voluntad del Padre. Nosotros vamos a ser apertrechados con su poder cuando el Espíritu Santo entre en nuestro corazón. Dice la palabra que es el Espíritu que nos enseñará todas las cosas y que nos guiará a toda verdad, que nos va a guiar a cumplir la voluntad del Padre. Pero para tener al Espíritu necesitas convertirte de tus pecados, necesitas recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. La única manera de hacer la voluntad del Padre es resucitar con Cristo en una vida nueva después de haberte arrepentido y de haberte convertido de tus pecados. Recuerda que la Biblia dice que cuando no conoces a Cristo estás muerto en tus delitos y pecados. Y una persona que está muerta, ¿qué puede hacer? Nada. Dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por su gracia entonces somos salvos. La única manera de cumplir con su voluntad, de hacer su voluntad, es ser resucitado con Cristo a través de la gracia de Dios. Hay un autor, David Byrd, que me encanta lo que dice hablando del Sermón del Monte. Él dice, el Sermón del Monte sin el Evangelio es pura utopía. Es pura utopía, es algo imposible, es algo que tú y yo no vamos a cumplir. Pero dice él, pero igualmente el Evangelio sin el Sermón del Monte es un contrasentido. Porque si has conocido a Cristo no puedes seguir viviendo igual. Tienes que comenzar a hacer su voluntad. Y su voluntad es lo que Él nos ha dejado aquí. Su voluntad no es cumplir leyes que van a cargar tu vida.
Su voluntad no es cumplir leyes impositivas que te van a alejar de Él. Ser cristiano es hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es buscar cada día ser más como Él, siguiendo las enseñanzas que Él nos ha dejado aquí en su palabra. Mira lo que sigue diciendo este autor. Esto es importante porque Dios no piensa poblar su reino con personas que viven vidas egocéntricas, injustas e impuras, sino con las que por su gracia, por la expiación de la cruz y por el poder transformador del Espíritu Santo, a lo que yo le agrego y le aclaro, la conversión, han empezado a vivir vidas justas y van creciendo en santidad con la esperanza de ser finalmente como Él es. Ser cristiano significa tener una vida de conversión, donde tú reconoces tus pecados, le pides perdón al Señor y cambias de dirección. Y en vez de ir por tu camino, ahora vas por el camino de Cristo. Eso es importante para todos nosotros. Si tú eres un cristiano, déjame decirte, esa vida de conversión es algo que nosotros tenemos que exponer diariamente. De dejar nuestro camino para ir por el camino del Señor. De evaluarnos, ¿estoy yo viviendo como el Señor quiere que yo viva? Yo soy cristiano, pero cuando la gente me ve a Cristo a través de mí. Yo soy cristiano y mis palabras reflejan a Cristo. Yo soy cristiano y verdaderamente mi confianza está puesta única y exclusivamente en Él como mi Señor y mi Salvador. O todavía yo estoy tratando de bracear y buscando cosas para tratar de convencer a Dios. Pero si no eres cristiano y estás consciente de eso, déjame decirte, no sigas braceando, que te vas a ahogar. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Nos pasamos todo el tiempo tratando de nadar en contra de la corriente, en nuestro propio esfuerzo, y terminaremos hundidos. Terminarás hundido, porque hay una sola cosa que necesitas, es convertirte de tus pecados. Es ahí donde Dios te va a resucitar de muerte a vida. Pero este texto no solamente nos lleva a ver que el ser cristiano es una vida de conversión, sino que nos lleva a ver que ser cristiano es una vida de sujeción a la palabra de Dios. Esto es algo que Jesús está diciendo aquí. Una evidencia clara de que realmente eres cristiano es cómo se somete tu vida o se sujeta tu vida a la palabra de Dios. Mira el versículo 24. Ve el texto una vez más y mira lo que dice el verso 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe lo que le está diciendo? El que oye estas palabras y las pone en práctica, el que se sujeta a ellas, dice, ese es el que es cristiano. El hombre que construyó sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Cristo es esa roca. Mira el texto. Mira todo lo que él dice allí entre los versos 24 y 27. El verso 25 dice, ese hombre construyó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero mira el 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, todo el que dice Señor, Señor, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. El cimiento, la base de lo que el Señor nos está diciendo aquí, que es el fundamento de la vida cristiana, es un conocimiento sobre Cristo y una vida de sujeción a la palabra del Señor. Es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22 cuando nos dice, no sean oidores de la palabra, sino sean hacedores, sujétense a ella y vivan a través de ella. Los dos hombres de este relato, lo que está haciendo el Señor allí, tienen mucho en común. Lo que el Señor está haciendo es desarrollando un poco más el verso 21. Él dice allí, no todo el que dice Señor, Señor,
Y allí habían dos clases de personas y tenían algo en común. Los dos entendían que eran creyentes, pero uno era creyente y otro no. Aquí estos hombres tienen mucho en común. Ambos deseaban construir una casa. Es lo que dice, edificaron una casa. Ambos construyeron una casa buena y resistente. Mi hermano, mucha gente está diciendo Señor, Señor, y está haciendo cosas buenas. Está haciendo cosas buenas. Están tratando de tener una vida agradable. Pero hay una diferencia. Ellos no solamente construyeron su casa, ellos no solamente dijeron Señor, Señor, igual, no solamente hicieron una casa grande y resistente, no solamente estaban haciendo cosas buenas. Había una diferencia entre ellos. ¿Y sabes cuál era la diferencia? Lo que no se ve, lo invisible, el cimiento, la zapata. Esa era la diferencia. Hubo uno de ellos que cavó hondo, dice el texto paralelo de Lucas capítulo 6, y cavó hondo hasta encontrar un cimiento sólido y fundó su casa en ese cimiento. Y el otro no lo hizo así, sino que la fundó sobre la arena. Ese cimiento sólido, después de conocer a Cristo, es la palabra de Dios. El creyente cava hondo cuando renuncia a su voluntad y abraza por medio de la palabra la voluntad de Dios. Permanece, hace la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que pasó? Que algo en común tiene este texto también. Y es que las adversidades que ambos enfrentaron fueron la misma. Mira el versículo 21. Él dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Mira el versículo 27, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Las situaciones de la vida son comunes al creyente y al no creyente. Ahora mira lo que pasa. El que está fundado sobre la roca, sobre Cristo y su palabra, enfrenta esas situaciones y no cae. Dios te da la fuerza, si tú eres creyente, para atravesar ese tiempo y permanecer. Pero el que construyó sobre la arena su casa fue destruida. Permíteme decirte, mi hermano, mi amigo, que estás aquí en el día de hoy, si tu vida no obedece la palabra de Dios, tu cristianismo no es más que arena. No es más que arena. Se verá muy bien por fuera, pero cuando venga la tormenta, se va a destruir. El verdadero cristiano se somete a la palabra de Dios y cuando enfrenta momentos difíciles, permanece porque está fundado sobre la roca. Pero si tú eres un creyente emocional, si tú eres una persona que está basada en la acción, si tú eres una persona que ha basado su vida simplemente en todo lo que conoce acerca de Dios, permíteme decirte que cuando te azoten los vientos vas a caer, porque lamentablemente tu cristianismo no está fundado sobre la roca, sino sobre las arenas de este mundo. Está fundado sobre lo que se ve y no lo que no se ve. Y recuerda que dice la Biblia que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y Cristo y su palabra no se ven, pero son el fundamento de nuestra vida. Un cristiano tiene una vida que se edifica sobre la palabra. No importa las tormentas que te enfrentes, vas a estar sostenido por la palabra de Dios. Y esa sujeción a la palabra se demuestra en el día a día, en tu vida cotidiana. Se demuestra en lo que tú haces. Se demuestra en cómo tú piensas. Se demuestra en cómo tus emociones están siendo controladas por la palabra de Dios. Se demuestra en cómo tu confianza está puesta en Cristo y solamente en Cristo, como dice su palabra. Una vida de sujeción a Cristo y a su palabra no se demuestra cuando la iglesia está llena. Se demuestra cuando estás en tu casa vacía. Se demuestra cuando estás solo.
se demuestra en lo que hay en tu corazón para Dios. Se demuestra en saber cómo batallar diariamente con el pecado que te asedia cuando nadie te está viendo. Cada uno de nosotros lucha con esas cosas, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que fundar nuestra vida en Cristo. El Sermón del Monte nos habla de reconciliación, de pureza, nos habla de fidelidad, nos habla de vivir y de hablar la verdad. Nos habla de amar a personas difíciles. Amarlo a ustedes es muy fácil. Ahora yo sé que amarme a mí es difícil. De eso te habla el Sermón del Monte. De cuando tienes que tratar con aquellas personas que son difíciles y que tú no quieres tratar. De ser diferente. Te habla del manejo del dinero. ¿Cómo está tu corazón con respecto al dinero? Si tú quieres probar verdaderamente si alguien es creyente y ama a Dios, ponlo en una situación de bondad. Y mira, si su corazón no se desvía, si su pensamiento no se desvía, si su vida se mantiene delante de Dios. El Sermón del Monte nos habla de preocupación los unos por los otros. Pero sobre todas las cosas nos habla de poner a Cristo en primer lugar. No se trata de hacer. No te está llevando a hacer muchas cosas. Si no te manda a hacer una cosa, te manda a ser cristiano. Cristiano que ama a Dios y que se funda sobre su Hijo Jesucristo. No te está mandando a tener una vida de actividad, sino te manda a tener una vida de sinceridad, de relación con el Señor. Una vida de santidad para Él. Todo lo que el Sermón del Monte está diciendo es que seamos diferentes a los demás. Lo que el Señor está diciendo allí es: vive de una manera distinta a como el mundo vive. La voluntad de Dios para nuestra vida no solamente es la conversión y la sujeción a su palabra, sino es que podamos tener una vida de santificación diaria. El cristiano es aquel que busca una vida de santidad delante de Dios. En el capítulo 5, después del Señor hablar de cuál es el carácter del cristiano, de hablar de las cosas que nos competen directamente a nosotros, recuérdate que podemos ver el Sermón del Monte en 3 partes. Capítulo 5, lo que tiene que ver conmigo. Capítulo 6, mi práctica hacia Dios. Capítulo 7, mi relación con los hombres. Cuando Él termina lo que tiene que ver conmigo en el capítulo 5, termina con un mandato en el versículo 48. Mira lo que dice. Mateo 5:48. Por tanto, en conclusión, después de haberte enseñado como un discípulo mío, como un cristiano debe vivir, mira lo que dice: sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Hay otras versiones que dicen: sean ustedes santos como su Padre es santo. Ese es el mandato de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Un cristiano es una persona que tiene una vida de santificación, donde el pecado ya no reina en tu corazón, donde reina la voluntad de Cristo, donde tú te apartas diariamente. No está diciendo que no vas a pecar. No está diciendo, cuando dice ser perfecto, no está diciendo que de una vez y por todas tú vas a alcanzar la perfección. No está diciendo eso, pero nos está mandando a buscarla. Nos está mandando a vivir diariamente con la intención de ser santo. Mi hermano, tú no puedes ser un verdadero cristiano y vivir una vida que se goza en el pecado. Tenemos que batallar con eso. Yo tengo que luchar con el pecado diariamente. Y ponerme los guantes cada día con el pecado. Y pierdo la pelea muchas veces. Pero tenemos que vivir buscando la santidad delante de Dios. Tenemos que entender que esa santidad es un proceso continuo y que no depende de nuestra fuerza, sino de la obra de Cristo
en nosotros. Tenemos que entender que la santidad no es un momento, sino es un camino, es una vida que reconoce al Señor, que quiere ser como el Señor y como lo quiere apartarse cada día de eso. Tienes que entender que la santidad es una vida donde Dios va ajustando nuestro carácter cada día al carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses: aquel que comenzó la obra en ustedes, la terminará en el día de Jesucristo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Dios en la conversión te sacó del pecado, perdonó tus pecados, te está guiando a una vida de sujeción de su palabra para que tú puedas avanzar, y al conocer su palabra cada día Él va a ir puliéndote y apartándote del pecado y quitándote las cosas para que cuando llegue Cristo nosotros seamos glorificados y seamos como Él. Ser discípulo de Cristo, ser un verdadero cristiano, es tener una vida que diariamente está participando en ese proceso de la santificación. Esa santificación va a traer varias cosas a nuestra vida. Más que emoción, va a traer una vida de transformación. Va a tener un cambio profundo en nosotros. Va a sacar las cosas viejas y las va a sustituir por cosas nuevas, dice la palabra. Eso es lo que el Señor enseña en el Sermón del Monte. Por eso ese cambio Él lo refleja de la siguiente manera. Él dice: no basta con no matar, hay que arrancar el enojo de tu corazón. Por eso Él dice: no basta con no adulterar, tienes que purificar los pensamientos. No basta con hacer lo correcto, hay que tener las intenciones correctas. La santificación no es algo momentáneo, es un proceso en nuestra vida donde el Señor va trabajando y puliéndonos. Es un cambio progresivo. No es un evento espiritual donde una hada madrina te dio la santidad que requieres, sino que el Señor a través de su Espíritu Santo te va a ir guiando a crecer en el dominio propio, en la humildad, en la misericordia, en el amor, en la dependencia del Padre, en el conocimiento acerca de Cristo y en vivir como Cristo. Poco a poco el Señor nos va a ir llevando diariamente a ser como Él. Por eso nos enseña en el libro de Gálatas que debemos procurar y crecer en el fruto del Espíritu. No en lo que yo quiero, sino en el fundamento que es la roca. Pero quiero que sepas también, mi hermano, que vivir una vida de santificación es tener un cambio inevitable, donde Cristo reina plenamente en tu vida. Tú no puedes ser cristiano y ser el rey de tu corazón. Tú no puedes ser cristiano y que las cosas de este mundo sean las que reinen en tu corazón. Nosotros somos verdaderos cristianos cuando después de haber entendido nuestro pecado en la obra del Espíritu Santo, Cristo reina en nosotros. Y como Cristo reina en nosotros, nosotros le obedecemos a Él. Y cuando decimos Señor, Señor, lo hacemos entendiendo y manifestando que verdaderamente tú reinas. Y lo manifestamos porque cuando yo quiero hacer algo y no es lo que le corresponde a Él, yo estoy dispuesto a abandonar eso para glorificar al Señor en mi vida. Es el Espíritu de Dios que te va a transformar. Es el Espíritu de Dios que te va a llevar a tener una vida donde hay fruto, donde Jesús se muestra por encima de todo. Por eso, antes de nuestra conclusión, en el capítulo 7, el verso 20 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si tú no eres cristiano, no importa todo lo que tú hagas, no importa todo lo que tú desees, si no eres cristiano no vas a dar el fruto de un cristiano. Y al final, dice la Biblia, será cortado y echado en el fuego. Al final el Señor dirá: yo no te conozco, apártate de mí, hacedores de maldad. Y como dice en el capítulo 25 de este mismo Evangelio de Mateo, el Señor dirá: échenlo al fuego eterno. Sin embargo,
Si tú eres cristiano y tu vida está fundada en Cristo y está sujeta a su palabra, dice la Biblia que por tus frutos todos sabrán que tú eres cristiano. Por tus frutos te conocerán. Así que yo tengo la pregunta delante de ti. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Eres cristiano realmente? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Qué estás haciendo para que tu vida refleje lo que Dios tiene para ti? Ser cristiano no es una vida de exterior, es una vida que comienza en el interior, en tu corazón, después de haberte arrepentido de tus pecados y haberle entregado tu vida al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la condición de tu corazón en el día de hoy? Cuando te evalúas, ¿pudieras decir, yo soy un cristiano o no lo soy? Yo quiero que pongas esta pregunta en tu mente y tu corazón. Quiero que pongas esta pregunta porque ha pasado todo un año y probablemente tú has estado aquí sentado escuchando la palabra de Dios, relacionándote con un grupo de personas en las cuales te sientes bien, pero quiero que sepas que eso no es suficiente. Probablemente tú te has pasado todo el año aquí haciendo lo mismo, escuchando la palabra, has conocido a Cristo, pero te has descuidado. Yo quiero que comiences a pensar cuál es la condición de tu corazón. ¿En cuál de los 4 grupos de personas encaja tu vida en este momento? Quiero que pienses en eso para animarte a seguir adelante. No importa en cuál de los grupos te encuentres, hay una noticia excelente para nosotros. Y es que Cristo es nuestra esperanza. Y nosotros podemos cambiar. Y al entender la diferencia entre una cosa y otra, tú puedes convertirte de tus pecados. Tú puedes entregarle tu vida a Cristo y convertirlo a Él en el Señor y Salvador de tu corazón. Ser cristiano no es una vida de emoción, sino una vida de conversión, donde tú reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador. No es una vida de erudición, donde tú sabes muchas cosas acerca de la palabra de Dios, sino es una vida de sujeción, donde tú vives bajo las órdenes de Cristo en su palabra. Ser cristiano no es una vida emocional, no es una vida de emoción, donde me emociono cuando leo la Biblia, donde me emociono cuando me hablan, donde siento a Dios y mira cómo me pongo. Ser cristiano es una vida de transformación. Y lo que te emociona, mi hermano, de ser cristiano es ver cómo Dios te va transformando diariamente. Es ver cómo tus reacciones cambian ahora que tienes a Cristo en tu corazón. Es ver cómo tú aborreces el pecado que antes no te mortificaba, pero ahora que tienes a Cristo te mortifica. Es ver cómo te transforma con el deseo de querer seguir adelante para que Cristo sea glorificado en tu vida. Mi hermano, ser cristiano no es una vida de acción. Muchos están haciendo cosas aquí. Están predicando, están echando fuera demonios, están haciendo milagros, pero no conocen a Cristo. Ser cristiano no es una vida de acción, sino es una vida de salvación, donde tú vas al reino de los cielos no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo. La seguridad de tu vida no es todo lo que puedas hacer, sino es lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Todo lo primero se refleja en la vida del cristiano, pero sin Cristo no es suficiente. Así que, ¿dónde está tu corazón en el día de hoy? ¿Cómo está tu vida? Es posible que
tengamos que decirle al Señor, Señor, perdóname. Yo he pasado todo este tiempo lejos de ti. Y no solamente yo quiero conocerte, sino que yo quiero sujetarme a ti a través de tu palabra y vivir una vida de santificación. Si esa es tu realidad, pídele perdón al Señor. Dile al Señor, Señor, ayúdame a seguir adelante. Recuérdate que la palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Tiene la gracia de Dios. Es posible que tú tengas que decir también, Señor, yo no te conozco, pero he entendido tu palabra y cuánto te necesito. Entrégale tu vida a Cristo. Pídele perdón de tus pecados. No pases por alto que el Señor te ha hablado. No pases por alto que no conocer a Cristo es estar en contra de Cristo. No pases por alto que hay dos caminos: la condenación y la vida eterna. Y si Dios te ha hecho entender su palabra, probablemente lo ha hecho para que tú puedas entrar por la puerta estrecha y seguir su camino y ser su verdadero discípulo, hacer su voluntad y al final entrar al reino de los cielos. Si tú no conoces a Cristo, pídele perdón de tus pecados. Ahí donde tú estás sentado. Eso es algo entre tú y Dios. Es algo que yo no puedo hacer por ti, que quien te invitó no puede hacer por ti. Es algo entre tú y Dios. Entrégale tu vida al Señor. Ahí donde tú estás, ora pidiéndole perdón por tus pecados. Y reconócelo a Él como tu Señor y tu Salvador. Es probable también que tú conozcas a Cristo. Dale gracias a Él y pídele que te ayude a seguir adelante. Que te ayude a vivir como un verdadero creyente. Todos necesitamos eso y todos debemos orar al Señor.